Amados hermanos, el Señor les bendiga. Continuamos hablando acerca de las dispensaciones y hoy comenzamos a hablar propiamente de lo que son las dispensaciones. La palabra dispensación, traducida así en algunas versiones bíblicas, eh, es la traducción de la palabra griega oikonomía. La palabra oikonomía tiene que ver con dirigir, administrar, regular, planear. Tiene que ver con la palabra misma, tiene que ver con la distribución, la administración, la regulación de algo por medio de un administrador. Una economía es una administración. Nosotros en el sentido moderno usamos la palabra economía como sinónimo de algo financiero. Entonces decimos a la persona, ¿cómo está tu economía? Hablando de finanzas. Pero la palabra economía no tiene que ver necesariamente con finanzas. Puede haber una economía de la iglesia, cómo se administra la iglesia, la economía de una familia, cómo la familia es administrada en sus relaciones. Solo que el lenguaje va cambiando, las lenguas son vivas y hoy esa palabra, la palabra economía en el español, se utiliza para el tema de financiero, pero originalmente la palabra o economía tenía todos los sentidos de administrar cualquier cosa, cualquier área. Lo financiero, una familia, un gobierno o Dios administrando la humanidad. Y entonces, esta palabra tiene que ver con la dispensación, el significado de la palabra dispensación o lo que es una palabra dispensación. Una dispensación es que una dispensación es un tiempo en que Dios trata con el hombre y administra la vida, los destinos, la historia del hombre como humanidad y también a los individuos de una manera particular que no es igual que como lo hizo en la etapa anterior o como lo hará en la siguiente. Cada economía, cada administración, cada etapa administrativa de Dios en la historia humana tiene sus propias características. Por eso distinguimos estas dispensaciones. Mencionamos 7 dispensaciones mientras que esta tierra perdure y la última dispensación es sobre cielos nuevos y tierra nueva, que sería la octava dispensación, es nuestro estado eterno, el reinado eterno con el Señor. Ah, pero hablando de administración, es Dios el que establece esta economía. Es Dios el que establece estas administraciones en las cuales en un tiempo marcado por Él que tiene un inicio y un final, Él pone regulaciones al hombre, Él ordena e instruye cómo debe ser la vida del hombre, establece cómo será el camino de la salvación para el hombre y lo prueba al hombre durante esta etapa, si el hombre obedecerá, si el hombre seguirá su camino o no. También durante esa dispensación Dios se manifiesta y se dispensa, se da a sí mismo a los hombres de una manera específica y particular. Entonces, vamos a ver en el curso de este estudio que Dios se ministró, se autoministró y se auto reveló de distintas formas en las distintas dispensaciones y derramó de su gracia y derramó de su presencia y de su persona de maneras diferentes de acuerdo a cada dispensación. Sin embargo, la revelación, como dijimos, tiene un carácter progresivo. En las primeras dispensaciones había cierto nivel de revelación de Dios y en las siguientes revelaciones Dios va revelando más de sus propósitos y también más de sus principios de vida, y entonces el hombre con una visión más rica y con una revelación más completa, el hombre es sometido a requisitos divinos, a ciertas pautas
que el hombre tiene que caminar y que tiene que ver con la manera en que debe comportarse, la manera en que tiene que enfocar y desarrollar su fe y cómo tiene que vivir en esta vida. Entonces, en cada dispensación Dios tiene una manera de hacer las cosas. Y como dijimos, solamente un par de versículos más para remarcar aquello de que la revelación va siendo progresiva y los antiguos tenían menos revelación de Dios y de sus planes que nosotros que estamos en esta penúltima dispensación sobre esta tierra y estamos en esta dispensación de la gracia. Fíjate que Pablo dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así es que Dios tuvo un trato antes de que Pablo hablara estas palabras, pero él dice, ahora manda. En un tiempo pasó por alto, pero ahora manda. Está hablando a todos los gentiles. Con su pueblo Israel él tenía un trato particular, una manera particular. Recuerda, en el libro de Hebreos capítulo 1, el apóstol, versículos 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así es que antes Dios mandó profetas, pero luego mandó a su Hijo. Y su Hijo trajo una revelación infinitamente más amplia y más grande que los profetas, ¿sí? Pero como él mismo dijo, el mismo Hijo dijo a los apóstoles antes de ir, hay muchas cosas que no las pueden sobrellevar, todavía no las pueden entender, todavía no es el momento, no las van a poder digerir, pero cuando venga el Espíritu, Él les enseñará, tomará de lo mío y os lo hará saber. También en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 17, se declara, porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así es que los hombres del antiguo pacto no conocieron la gracia, conocieron la ley. La gracia vino por medio del Señor Jesucristo. La ley fue dada por Moisés, o dada a Moisés para que Moisés la diera a Israel, pero la gracia vino por medio del Señor Jesucristo. Entonces estamos viendo aquí que el tema de la revelación tiene mucho que ver con lo que Dios exige en cada dispensación. Hay una exigencia de Dios, porque en la medida que Dios se revela a sí mismo a los hombres, también les revela requisitos para cada era, para cada dispensación. La manera en que Dios se manifestó a Adán en su dispensación de la inocencia no fue la misma o de la misma forma en que Dios se reveló después que Adán pecó. Con Abraham tuvo un trato diferente, ¿no es cierto? Y le dio revelaciones a Abraham y le mostró cosas a Abraham que nunca le mostró a Adán. Cada dispensación Dios reveló cosas. Sin embargo, hay algo que es claro. Cada hombre a quien Dios le reveló tenía claro lo que Dios esperaba que esa persona hiciera durante el tiempo de su vida en este mundo, independientemente de la dispensación en la que existió o a la que perteneció. Cada siervo de Dios que recibió la palabra supo qué era lo que Dios esperaba de él en esa dispensación. Lo que Dios esperaba de Abraham no es lo mismo que lo que Dios espera de nosotros hoy día, porque en cada dispensación Dios tenía distintos mandatos. Pero hay ciertos principios que se aplican a todas las dispensaciones, a todas. Por ejemplo, obedecer a Dios es un principio que pasa por todas las dispensaciones. Les llamamos a estos principios transdispensacionales.
Y es el momento de hablar de principios dispensacionales y transdispensacionales, de mencionarlo. Los principios dispensacionales son principios que se aplican a una dispensación en particular, o quizá a un par de dispensaciones. Los principios transdispensacionales son principios que pasan por todas las dispensaciones, con distinta manera de aplicación, vamos a verlo, pero que son principios que se mantienen a través del tiempo. Por ejemplo, el principio de adorar a Dios, la exigencia de adorar a Dios. En todas las dispensaciones, los hombres han debido adorar a Dios, solo que al principio se adoró de cierta forma y luego de otra forma y hoy de otra forma. Pero el principio de adorar a Dios fue siempre el mismo. El principio de la obediencia al Señor, el principio de vivir una vida santa para Dios. La santidad que se le exigió a Adán, que se le exigió a Enoc, a Noé, a Abraham y así a todos. A todos se les exigió santidad. Sin embargo, la santidad tiene distintas aplicaciones de acuerdo a la dispensación en la que el hombre está. También el hecho de sacrificar. Por ejemplo, en el antiguo pacto se sacrificó animales, pero nosotros hoy día sacrificamos sacrificios espirituales. Entonces, hay principios que pasan por todas las generaciones humanas, por todas las dispensaciones humanas, y otros son regulaciones que sirven quizá a una sola dispensación y después quedan como obsoletos. Por ejemplo, la dieta que Dios dio a Adán y a Eva fue una dieta naturista. Esta dieta naturista pasó por dos dispensaciones, ¿sí? Primero, en la dispensación de la inocencia, en el Edén, ellos comían solo vegetales. Y luego en la dispensación de la conciencia, ellos comían solo vegetales. Eso era lo que estaba permitido, lo que Dios había ordenado. Luego viene el diluvio, termina esa dispensación, y cuando va a empezar la tercera dispensación, la del gobierno humano, Noé ofrece un sacrificio a Dios y Dios le habla y le dice: puedes comer de todos los vegetales, igual que tus ancestros, todo vegetal. Y puedes comer todo animal, todo lo que se arrastra sobre la tierra, lo que camina y se arrastra sobre la tierra. No hay restricción, puedes comerlo todo. Así es que Dios aquí está cambiando la dieta, agregando la dieta vegetal, perdón, la dieta animal. Nunca se regresó, nunca en toda la historia, de ahí para adelante, nunca Dios regresó al hombre a la dieta vegetal exclusivamente, aunque hoy día, respetando las personas que deciden tener una dieta vegetal por sí mismo, pueden hacerlo. Sin embargo, divinamente hablando, la dieta vegetal duró dos dispensaciones y de ahí en adelante Dios dio al hombre la dieta vegetal más la dieta animal. Aquí tenemos un principio que dura solo dos dispensaciones y luego bíblicamente queda obsoleto, aunque los veganos me contradecirán en el sentido de que eso no está obsoleto. Evidentemente no está obsoleto, pero hablo espiritualmente y bíblicamente y dispensacionalmente, ¿sí? Esto nos lleva a la consideración de qué es lo que debemos aplicar en nuestra propia dispensación. Tienes que conocer lo que Dios quiere, permite y exige de tu vida en esta dispensación. Aunque tenemos que tener conocimiento de todas las otras dispensaciones, de cómo Dios se movió, porque tenemos que tener una visión macro de todo el plan de Dios y de cómo Dios se ha movido con el hombre por todas las generaciones anteriores. Sin embargo, lo más claro que debes tener es cómo Dios espera que vivas, te comportes, adores, sacrifiques y lo honres en esta dispensación en la cual estamos viviendo y participando como iglesia del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús.